Mire, pues nos acompaña esta mañana la doctora Joali Arana Lechuga. La doctora es especialista en trastornos del sueño y mire, más de 20 años de experiencia. Es somnóloga por parte de la Federación Mexicana de Sociedades del Sueño y certificada por la European Sleep Research Society. Y esta mañana está con nosotros para hablar de este interesante tema. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues yo estoy muy complacida y contenta de poder hacer un programa en donde podamos entender de qué se trata el día y la noche y la relación que tiene el ser humano en este importante ciclo. Entonces, me gustaría que nos ayudara a comprender primero por qué es importante atender al llamado de la luz y oscuridad. Claro que sí, mira, esto es fundamental. Finalmente tenemos que entender que nuestro cerebro evolucionó en un planeta que tiene ciclos, un ciclo de luz y oscuridad. Y de esta manera todas nuestras funciones biológicas, incluyendo el sueño, pero no únicamente el sueño, pues se ciclan y se adaptan a estos ritmos de luz-oscuridad. Cuando hay mucha luz, mi cerebro lo va a detectar y va a mandar una señal al cerebro para que yo esté alerta, para que esté de buen humor, para que tenga energía, para que esté funcional. Inclusive mis funciones ejecutivas como atención, memoria, van a estar al 100. Y cuando comienza a oscurecer, mi cerebro detecta, ¿no?, este cambio de luz y entonces la maquinaria comienza a trabajar para que yo pueda descansar y pueda dormirme. El tema acá, pues, es la luz eléctrica, ¿no?, que viene un poquito, mucho, a interferir en estos ritmos biológicos y en este ritmo circadiano. A mí me llama la atención y yo sé que usted dice, bueno, ¿en qué está pensando esa doctora? Pero, por ejemplo, las gallinas. O sea, se apaga la luz y ellas automáticamente van y se duermen, ¿no? O sea, cae la noche como usted dice, pero nosotros no lo hacemos. Los animales y otras especies tienen estos relojes bien sincronizados en donde, pues obviamente como no tienen tantos distractores como nosotros, pueden lograrlo. Así es, los animales, sobre todo los mamíferos, todos tienen también ritmos circadianos, aunque algunos de ellos tienen un ritmo diferente al nuestro. Por ejemplo, los gatos, los roedores, ¿no?, son más bien animales nocturnos. Pero esto no quiere decir que no tengan un ritmo, tienen un ritmo completamente invertido porque en su cerebro funciona la estimulación lumínica, funciona justo al revés que nosotros. Entonces, por ejemplo, claro, las gallinas oscurece y todas se van a dormir, que era mucho de lo que sucedía cuando no había luz eléctrica. Aún con las velas, pues no era igual poder hacer las actividades que ahorita hacemos con luz eléctrica. Y por supuesto, bueno, televisión, redes sociales y todo esto, pues claro que interfieren. Y además, pues hemos perdido el romanticismo. Imagínese estar escribiendo a la luz de la vela, qué bonito. A ver, ¿qué sucede con nuestras hormonas, neurotransmisores, químicos, electricidad que nos corresponde como seres humanos cuando están los horarios de sol? ¿Por qué es importante el sol para la secreción de ciertos neurotransmisores, hormonas? Usted nos dirá. Claro que sí. Mira, todas estas hormonas, muchas de las hormonas y algunos neurotransmisores que funcionan en nuestro cerebro y en todo nuestro cuerpo, tienen un ritmo también. Un ritmo simplemente se refiere a algo que se va a estar repitiendo. Y cuando hablamos de ritmo circadiano, es algo que se repite cada 24 horas aproximadamente, cercano a un día. Entonces, estas hormonas van a tener también esta ciclicidad. Por ejemplo, el cortisol, que es lo que normalmente conocemos como la hormona del estrés, aunque en realidad, bueno, tiene muchísimas funciones y no es que sea mala, más bien es malo que estemos constantemente con el cortisol alto. Pero poniendo de ejemplo el cortisol, se va a comenzar a aumentar sus niveles en nuestro cerebro una hora antes de despertarnos. De tal manera que cuando tengamos que despertar, pues yo tengo energía, estoy alerta, estoy atento. De lo contrario, es como seguramente a todos nos ha pasado que suena la alerta sísmica o algo nos despierta a la mitad de la noche y de repente despertamos y es como, a ver, espérame, dame dos, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Voy, vengo. ¿No? Eso no nos pasa en la mañana gracias al cortisol. Entonces, esta hormona aumenta. Hay otro tipo de hormonas, ¿no? Hormonas adrenales que también aumentan por la mañana. Adrenales que son... O sea, parte de las mismas hormonas que tienen que ver con el estrés y con la activación de nuestro cuerpo. Todas van a estar como alertas en la mañana. Pero también vamos a tener otro tipo de hormonas, como la melatonina, que justo esta hormona se va a liberar cuando empieza a oscurecer. Y esta melatonina va a inducir el sueño. No es propiamente un inductor de sueño como tal, es un sincronizador de ciclos, porque justo la hormona melatonina le va a decir a mi cerebro que está oscureciendo, que se acerca a la hora de dormir, y entonces todas las funciones de nuestro cuerpo van a obedecer a esta señal
y entonces nos va a empezar a dar somnolencia, empezamos a bajar la actividad, nuestra temperatura, inclusive ahora estas capacidades que mencionaba hace rato de atención, memoria, velocidad, etcétera, pues van a empezar a ir hacia abajo, ¿no? O sea, todo nuestro cuerpo se prepara para empezar a dormir. Y aquí quiero tocar un punto bien importante. Es tan importante la oscuridad en la noche como la luz por la mañana, que es algo que también hemos perdido mucho. Por supuesto que la luz en la noche es un tema, pero también hemos perdido mucho la costumbre de salir al sol, que nos dé la luz natural. Si nosotros nos estimulamos con luz durante el día, vamos a tener niveles normales, por ejemplo, de serotonina. Y este es el precursor de la melatonina. Entonces, yo me estimulo con luz en la mañana, tengo suficientes niveles de serotonina, lo cual va a ayudar a que me sienta bien, me sienta relajado, la oxitocina también aumenta, me siento de buen humor. Y esta va a ayudar a que cuando empiece a oscurecer, tenga suficiente material para poder producir y liberar melatonina, que es la que me va a inducir el sueño. Me gusta que lo mencione de esa manera y además se lo agradezco porque me parece una visión muy integral y sobre todo para nuestras personas mayores que de pronto el salir a tomar los rayos del sol a veces les cuesta mucho trabajo. Es muy frecuente encontrarlos y decir, no, doctora, pues es que yo no quiero salir a nada, yo me quiero quedar aquí encerrado. Y justo nada más estar, o a lo mejor en una pantalla, y no exponerse justo a esto porque pues va a mejorar en realidad su calidad de vida. Pero también me llama la atención la forma en la que usted asocia la disminución de melatonina pues con a veces el tiempo. Y quiero preguntarle específicamente eso, que nos ahonde más en qué hay con el proceso del envejecimiento cerebral y la síntesis de melatonina, porque sabemos que va disminuyendo y en las personas mayores tenemos una gran cantidad de trastornos del sueño. Definitivamente, es una pregunta bien interesante porque la melatonina va cambiando a lo largo de toda nuestra vida. De hecho, actualmente se propone la melatonina como un marcador biológico de la pubertad. ¿Por qué? Porque tenemos la melatonina súper alta cuando somos niños y justo cuando empieza la pubertad hay un primer bajón muy abrupto en donde podemos medirlo y decir, bueno, ya inició el proceso de pubertad. Después de eso se mantiene como en un nivel más o menos estable y alrededor de los 40 años nuevamente empieza a bajar. No tan abruptamente como en la pubertad, pero entonces ya es una disminución que permanece. Entonces 40 años comienza a bajar los niveles de melatonina y como bien dices, cuando ya somos adultos mayores, nuestra capacidad de síntesis de la melatonina pues cada vez es mucho más baja. Y esto va a repercutir en el sueño definitivamente. Y es por eso que los pacientes o los adultos mayores muchas veces tienen trastornos del ritmo circadiano. Es decir, de repente sí duermen, pero se duermen 2, 3 horas en el día o se duermen a las 6 de la tarde y se despiertan, por supuesto, a las 2 de la mañana y ya están listos para empezar el día. Es decir, duermen en horarios que son incompatibles, pues no nada más biológicamente, sino también familiarmente y socialmente. O que quieren dormir muchísimo, o que todo el día, o empiezan con estos temas de fatiga crónica, que también están muy relacionadas con la secreción de melatonina. Y justo hay enfermedades, por ejemplo, o condiciones, hay enfermedades del dolor, pero hay condiciones en las que la gente vive con mucho dolor, que también tiene curiosamente un horario de presentación. Es común que las personas digan, doctora, yo estoy todo el día como si nada, pero nada más llega la noche y empiezo a tener el dolor, que si de la rodilla, que si de la columna, que si de la cabeza. ¿Por qué, doctora? ¿Hay algo que pasa en el día y en la noche que favorece más dolores? Claro, tenemos que entender que nuestro cuerpo no es estático. Si bien siempre hemos manejado el concepto de homeostasis, ¿no? Que es como mantenernos dentro de los límites superior e inferior en todas las variables de nuestro cuerpo, temperatura, hidratación, etcétera, pues esto va cambiando a lo largo del día. Todas nuestras variables biológicas cambian. Por ejemplo, la digestión, por decir algo, ¿no? Tenemos horarios en donde nuestro sistema digestivo está mucho más activo y después de cierta hora en la tarde-noche es cuando se detiene. Por eso ya no es recomendable cenar. Por eso ya no es recomendable tan fuerte, ¿no? Y en el caso del dolor tiene más que ver con la tolerancia. Comparte un poquito más del dolor después del corte, querida doctora. Claro que sí. Está buenísimo el tema. Yo creo que todo el mundo va a aprovechar para ir al baño, prepararse un cafecito, saludarnos en nuestras redes, bajar la aplicación 11 más y regresar con nosotros a seguir aprendiendo del maravilloso proceso de la luz y la oscuridad y la relación con nuestra salud. Vamos al corte y regresamos.
Y estamos de regreso esta mañana totalmente en vivo en Aprender a Envejecer en compañía de la doctora Yolanda Arana Lechuga, especialista en trastornos del sueño. Estamos platicándole a usted de la importancia de obedecer los procesos naturales de nuestro cuerpo cuando hay luz y cuando hay oscuridad. Estimada doctora, estábamos en un tema apasionante de dolor y de efectos gastrointestinales de los neurotransmisores, de qué pasa, claro. Pero antes tenemos que responder a las preguntas de nuestro público. Vamos juntas. Muy buenas tardes, mi nombre es Rebeca Gastelum Ruiz, tengo 75 años. ¿Qué factores de mi día impiden que yo pueda dormir por las noches, tener un sueño reparador? Doctora Yoali. Qué buena pregunta, porque hay muchos factores que nosotros podemos modificar y que pueden ayudar a mejorar nuestro sueño nocturno. Muchos tienen que ver con los hábitos, ¿no? Por ejemplo, evitar activarnos con sustancias cerca de la hora de dormir, como el café, el tabaco, el té verde, el té negro, todo eso tenemos que dejar de hacerlo cerca de la hora de dormir. Dejar de hacer ejercicio. De repente pensamos, si hago ejercicio me voy a cansar mucho y voy a dormir mejor. Y la sorpresa es que ocurre exactamente lo contrario. Eso es por la activación de la que hablábamos hace un rato y de las hormonas que se tienen que liberar para que yo pueda tener energía para hacer este ejercicio. Entonces también dejemos el ejercicio cerca de la hora de dormir. Y finalmente, pues el tema de la luz, que es uno de los temas que están centrales en esta charla. Tenemos que lograr que nuestro cerebro tenga un proceso de oscuridad más o menos normal. Yo sé que es imposible que empiece a oscurecer y que no tenga ninguna luz prendida, pero digamos que dejar de utilizar equipos electrónicos que emiten una gran cantidad de luz azul, como por ejemplo el teléfono. Ahora vemos a muchos adultos, adolescentes, niños, ¿no? Entre el juego del video, las redes sociales o cualquier hábito, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, juega mucho este jueguito de acomodar piezas y puede estar 4 horas frente al celular, porque no es el teléfono como usualmente lo ocupamos de hablar, ¿no? Ahora es una luz intensa a 10 centímetros de mis ojos. Esta luz artificial no es diferente el estímulo a la luz natural del sol. Entonces mi cerebro interpreta que es de día. Tiene una gran cantidad de luz azul y entonces mi cerebro dice, bueno, pues algo está pasando, nos faltan muchas horas para que oscurezca y entonces hay que activar todo el sistema. Y entonces liberamos cortisol, liberamos adrenalina para que podamos estar alerta. Entonces, dejar la televisión cerca de la hora de dormir, los juegos de video y todo esto, también es un hábito que puede contribuir, como nos pregunta la señora, a mejorar el sueño nocturno. Bueno, pues respondida la pregunta, Rebe, vamos a ver la siguiente pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Ana Berta Gastelum Ruiz y tengo 68 años. ¿Tomar siesta durante el día puede afectar mi ciclo de sueño en la noche? Sí, definitivamente. Hay dos cosas que nos llevan a dormir, ¿no? Una es como la que tiene que ver con la luz y la oscuridad, que ya platicamos a fondo, y la otra es, mientras más tiempo yo esté despierta, mi necesidad de sueño va aumentando, ¿no? De tal manera que cuando tengo 1 hora de haber despertado, pues estoy muy alerta. Pero a lo mejor después de 10 horas, pues ya empiezo a tener cierta somnolencia. Si yo a las 5 o 6 de la tarde, por decir algo, tomo una siesta, mi necesidad de sueño va a empezar otra vez de cero a esa hora. Y entonces cuando llegue las 10, 11 de la noche, pues yo voy a estar todavía muy alerta. Sobre todo solicitamos a los pacientes que sufren de insomnio evitar la siesta. Muy bien, doctora. Y regresemos a antes del corte, que nos platicaba de las hormonas o gastrointestinales que justo tienen su horario de actividad. Sí, la idea es que tenemos que ver nuestro organismo como algo que todo el tiempo está ciclando. Entonces tiene funciones que van a estar arriba a cierta hora del día y abajo en otros horarios. Hablando particularmente, por ejemplo, del sistema inmunológico, también vemos eso. Entonces, las citocinas, por ejemplo, que es una sustancia del sistema inmunológico que nos ayuda a generar inflamación como parte de una protección de nuestro cuerpo, pero nuevamente, si esta inflamación es por un periodo prolongado, pues también va a generar algunos estragos, pues también va a tener un ritmo circadiano. Entonces, esto que me mencionabas de que a veces la sensación de dolor aumenta en diferentes horarios es completamente real. Tiene que ver con muchas cosas, desde la temperatura, ¿no? Ya sabes que hay dolores que cuando hace frío, pues me duele más que cuando hace calor, ¿no?
las diferentes hormonas que están ciclando en nuestro cuerpo y, por supuesto, estas citocinas proinflamatorias que también ciclan a lo largo del día. Entonces, normalmente cerca de la noche es cuando empezamos a sentir dolores, sobre todo cuando tenemos un dolor crónico o asociado con la inflamación. Pues es muy interesante. Yo recuerdo, y bueno, en la literatura médica, a mí que me gusta la medicina alternativa, pues he visto cómo en la filosofía china se compartía y se decía el horario del pulmón, el horario del riñón, el horario del corazón. Y entonces, pues todas las medicinas que se daban y todo el tratamiento para la persona tenía que ver con el horario del órgano afectado. O sea, eso a mí me parece algo súper evolucionado, que se dieron cuenta a través del empirismo y después pasó el tiempo y como que lo olvidamos y llega una persona a consultarnos y realmente no lo tomamos en cuenta. Por ejemplo, una persona que vive con diabetes, si no duerme bien, ¿va a alcanzar los niveles óptimos de glucosa en sangre? Esa es una pregunta también bien interesante. De entrada, no dormir suficiente tiempo nos aumenta el riesgo de desarrollar diabetes, ¿no? En un punto bien importante. Entonces, solo no hay que dormir, solo no dormir, estamos sumándole un factor de riesgo. Entonces, si tenemos factores heredofamiliares, si además tenemos algunos factores de hábitos que vas a sumar, si le sumamos el no dormir bien, pues bueno, ya le estamos aumentando a la apuesta. Entonces, de entrada. Ahora, una vez que, inclusive en personas sanas, aún sin diabetes, la síntesis de glucosa es muy diferente cuando estamos despiertos a cuando estamos dormidos. Dormidos es mucho más eficiente y entonces necesitamos menos tiempo para poder sintetizarla rápidamente. Entonces, punto número 2. Y finalmente, como bien dicen los pacientes que tienen diabetes, si no duermen bien o si tienen un trastorno de sueño, sus niveles de glucosa en sangre y su control de la enfermedad no se va a lograr, no se va a alcanzar un control óptimo si no duermen bien. Y esto no nada más ocurre con pacientes con diabetes, ocurre con hipertensión, por ejemplo, ocurre en pacientes con trastornos psiquiátricos como ansiedad, depresión, que también son muy frecuentes en la población en la que estamos hablando. Entonces, dormir bien va a ser un aliado para poder tener un mejor control de cualquier otra enfermedad preexistente que tenga nuestro paciente. Y cuidar mucho la higiene del sueño. A mí, yo hago mucho hincapié y me gusta mucho y agradezco a contenidos, a producción que hacemos de este programa, pues la oportunidad de poder sensibilizar a la gente, porque habitualmente decimos, esta es una persona que tiene una hemoglobina glucosilada de 11. Eso quiere decir que su diabetes está descontrolada. Subamos la dosis del medicamento, subamos la dosis de insulina, subamos la dosis de un antihipertensivo. Usted no está haciendo bien, pero pocas veces el médico se pone a ver si realmente el paciente está durmiendo bien. Quizás sea solamente la ayuda que necesita la persona. A veces no está en la mente del doctor, pero sí debe estar en la mente del consultante o de la persona que necesita la ayuda. Y por eso hacemos estos programas, para que usted se haga poderoso y diga, oiga, y yo estoy teniendo problemas de deterioro cognitivo. En las mujeres, cuando empezamos la etapa de la menopausia y el climaterio. O sea, toda esta interacción que tiene que ver con una gran regulación hormonal obedece a algo sencillo, que es el movimiento. El día y la noche, como gira el planeta, de modo que yo no me mueva. ¿No es así, doctora? Así es, definitivamente. Qué buen comentario como para ir llegando a conclusiones interesantes, porque definitivamente creo que valorar el sueño en toda consulta médica, ¿no? Yo le digo, por ejemplo, cuando doy conferencias a pediatras, no me importa si el niño fue porque tiene mocos, porque le duele la panza, o sea, el pediatra tendría que evaluar cómo está durmiendo, porque de eso va a depender todo el neurodesarrollo de ese pequeñito. Doctora, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, doctora Joali. Me equivoqué hace rato en su nombre, una disculpa. Arana Lechuga, especialista en trastornos del sueño, por estar con nosotros, acompañando a nuestro público, que usted no sabe cómo lo agradece. De verdad es un público muy especial y los queremos mucho.